Kaixo Arratsaldeon eta ongi etorri. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Saio hau Lumaltik herriak eta Politki elkarteak antolatzen dugu. Lumaltikeko idilik sarrera bat egingo du Defensorasen kanpaina azaltzen. Gero 10 minutuko bideo bat proiektatuko dugu. Eta gero Dalila eta Reinak Defensorasek parte hartuko dute. Eta begok dinamizatuko du, edukiko dugu denbora eztabaidatzeko, galderak egiteko, eta hori da ideia. Arratsaldeon. Bueno, primero que nada agradecerles el tiempo por estar hoy aquí. Sabemos que son pues momentos difíciles, pero estamos con la intención todas de poder salir. Necesitamos también ya un poquito de actividades, de poder estar en espacios donde podamos compartir con gente. Para nosotras también desde Lumaltik herriak ha sido un año también bastante difícil porque hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder conocer los procesos de resistencia de las compañeras defensoras mesoamericanas y lastimosamente pues el año pasado con toda esta situación pues no pudieron acompañarnos, al igual que este año y que también tenemos la oportunidad de poder contar con compañeras que han estado de este lado y que pues podemos también aprovechar para poder también crear lazos y sinergias para que ellas también puedan trasladarnos sus luchas. Entonces, primero yo quería comentarles qué es Lumaltik herriak, que somos una organización pequeñita, que no nueva, o sea, es una asociación que viene trabajando desde hace mucho tiempo, principalmente apoyando los procesos de autonomía de las comunidades zapatistas. Y en este andar, en este caminar de apoyo a estos procesos, pues nos fuimos dando cuenta lo indispensable y lo elemental que es el trabajo de las defensoras comunitarias dentro de no solo de sus colectivos, de sus comunidades, sino también en sus organizaciones. También nos dimos cuenta que las violencias que atravesaban las defensoras estaban marcadas por el hecho de ser mujeres, que habían situaciones diferentes, que habían acoso y una similitud de violencias que vivían por ser mujeres, muchas por ser madres también, porque los constantes hostigamientos, las difamaciones, las amenazas, muchas veces ya no es solo hacia sus cuerpos, sino también hacia los cuerpos de los hijos. Y muchas de ellas pues han tenido que salir de sus territorios obligadas. Y pues en ese proceso de conocer a las compañeras, su lucha, sus resistencias, pues quisimos trasladar aquí esa realidad que se vive en Mesoamérica, que no solo en Mesoamérica, sino también en muchos países de Abya Yala y en muchos países del mundo. Este modelo de consumo, el capitalismo, el patriarcado, el heteropatriarcado también, pues hace que constantemente las mujeres estemos sumergidas en unas situaciones especiales y más para aquellas mujeres que están luchando por sus territorios. En estos momentos nosotras fuimos aprendiendo cuando quisimos visibilizar esas situaciones allá, no solo visibilizarlas por decir, ay, vamos a traer a unas compañeras defensoras que nos vengan a contar qué es lo que están viviendo allá, ¿no? Porque eso no lo necesitábamos. Necesitábamos que se denunciaran por qué empresas multinacionales, por qué empresas no solo españolas, sino vascas también, están destruyendo territorio allá y cómo al final esa situación de ¿cómo se dice? La invasión colonial que hubo no es algo que haya pasado hace mucho tiempo, sino que se sigue perpetrando hoy en día. Entonces, nuestra idea era un poco apoyar esos procesos de denuncia, que se denunciaran aquí, y aprovechar también la oportunidad de los conocimientos que las compañeras tienen, conocimientos ancestrales que se han perdido mucho en estos territorios que se creen avanzados, esos conocimientos que se pudieran trasladar a esta parte de la sociedad y crear sinergias. Y en ese sentido fuimos conociendo parte de lo que es el feminismo comunitario.
y que las compañeras cuando hablaban de sus territorios, nosotras queríamos apoyar esos procesos de defensa del territorio, pensando principalmente en lo que eran las multinacionales, los proyectos extractivos, y lo teníamos un poco así enfocado en el territorio geográfico. Pero vienen las compañeras mesoamericanas y nos dicen, no, esto no es solo hablar de territorio. Nosotras cuando hablamos de territorio hablamos de la importancia de un territorio ancestral, de un territorio que se entiende desde los pueblos originarios, que va más allá con el territorio geográfico. Las mujeres mesoamericanas defendemos el cuerpo como parte del primer territorio. Entonces, cuando hablamos de ese cuerpo y de esas violencias que atraviesan no solo nuestro cuerpo, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestros pueblos por ser originarios, y nuestros territorios geográficos, nos empezamos a dar cuenta que estas luchas que reivindican las defensoras no es solo algo relacionado con el ecosistema, que por supuesto que sí, pero que también va con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con con los derechos de los pueblos originarios, con los derechos de la comunidad LGTB, que también hay una lucha muy potente. Entonces, en este caminar hemos intentado denunciar todas esas atrocidades que se cometen contra los cuerpos de las defensoras y, por supuesto, trabajando aquí nos dimos cuenta que había una parte súper importante que también se estaba dejando de un lado, y es, ¿qué es lo que se está haciendo aquí cuando esas mujeres, o cuando muchas mujeres de nosotras tenemos que emigrar y estar aquí, y qué tenemos que enfrentar cuando estamos aquí? Porque es cierto que llevamos allá procesos de resistencia duros, conflictivos y tal, pero cuando nos vemos obligadas a migrar por ciertas circunstancias, aquí también se encuentran una dificultad de problemas añadidos, empezando por el mercado laboral, donde se sumergen a las mujeres migradas, y las situaciones de racismo, de violencia que deben enfrentar acá. Entonces quisimos un poco unir todas esas luchas y poderlas traer esta tarde para que podamos, pues eso, comentar un poquito. Y nada, pues desde Lumaltic llevamos ya 2 años trabajando en estos procesos. Nuestra idea es este año poder contar con otras compañeras que vengan de Mesoamérica y con compañeras activistas también locales. Y hemos trabajado pues en distintos espacios, no solo en espacios como esta tarde, sino también espacios de educación formal y no formal, porque creemos que la juventud también es necesaria que sepa todas estas dificultades que están enfrentando allá y aquí. Y pues nada, agradecerles de nuevo por haber venido. Y ya les dejamos con las compañeras. Bueno, primero vamos a presentar un vídeo para contextualizar un poco estas problemáticas que hablamos. Este vídeo justo habla de esa defensa del territorio contra las multinacionales, pero bueno, hace un poco la contextualización en general de lo que se está viviendo en Abya Yala, las defensoras comunitarias. Es que ricasco. No abren los telediarios, ni son portadas de las revistas, pero nos protegen a diario. Defienden el agua que bebemos, defienden los bosques que producen oxígeno, los ríos, los animales, la tierra, luchan contra la destrucción, la contaminación y el cambio climático. Luchan para salvar nuestras vidas y la del planeta. No son los Vengadores, ni los X-Men, son las defensoras de derechos humanos y de territorio. Mujeres a lo largo del mundo que ponen su corazón y energía para defender los derechos de las personas y de la madre tierra. Son nuestras salvadoras, pero ¿quién les defiende a ellas? Enfrentar los poderes económicos y neoliberales, oponerse al robo o a la destrucción de la naturaleza, les cuesta a las defensoras la seguridad, la libertad, la integridad física y, en el peor de los casos, la vida. Lo menos que podemos hacer es cuidar de quien nos cuida. Conocer sus historias, sus luchas, que son también las nuestras, las luchas de todas las personas. Una lucha por la vida.
Para el pueblo lenca, la tierra primero es parte del hábitat funcional, es donde las comunidades indígenas han logrado sobrevivir. En el tema de la lucha por la tierra, posteriormente al golpe de Estado del año 2009, comenzó un concesionamiento masivo para las comunidades indígenas en general, no solo el pueblo lenca, sino de todas las comunidades indígenas. Pues ha tocado hacer bastante oposición en esta región a proyectos hidroeléctricos, algunos proyectos mineros en menor escala y proyectos de otros tipos de generación de energía, como algunos eólicos. También la privatización de los bosques a través de los proyectos de reducción de emisiones por degradación y deforestación, que también hay en algunas comunidades lencas. También nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras prácticas están siendo amenazadas por toda la homogeneización cultural que se está viviendo y por el racismo histórico que pues va borrando de a poco toda esa identidad, toda esa cultura, porque sigue siendo eso una amenaza también a muchos intereses privados, de madereras, de empresas extractivas de todos los tipos que existen. Porque es a diario que nosotros vivimos cuestiones que nos quieren arrebatar nuestra tierra, madres que les quieren quitar sus casas. Hay comunidades que ya no tienen ni tierra. Mi comunidad, con toda vergüenza se los digo, mi comunidad es una de ellas. La comunidad de mi papá es una de ellas, que esa comunidad ya no tiene tierra. Todo ya lo ha acaparado el gobierno. Los presidentes de los patronatos, eso ha venido tras presidentes que han vendido las tierras, cosa que es ilegal dentro de las comunidades. Entonces, cosas como esas son las que la organización OFRANDE son las que lleva siempre al frente, defendiendo el territorio garífuna. No creo que haya un gobierno que venga pues de arriba, ¿verdad? Y que quiera cuidar estas tierras, estos bosques, estas aguas, porque está visto que por año lo único, el interés que hay es asegurar más bien las leyes de despojo y desprecio y represión contra los que se organizan y defienden la vida, pues. Por eso creemos que de arriba no viene, tiene que surgir de abajo, y nosotros creemos que la única organización que surja de nuestros pueblos desde abajo es la que va a lograr que realmente haya esa atención hacia nuestras comunidades, ¿verdad? El Congreso Nacional Indígena CNI es un espacio de encuentro de los diferentes pueblos indígenas de México, y que fue creado en 1996 a raíz de una invitación de nuestros hermanos zapatistas, donde convocan a un foro nacional indígena, y de ahí se ve que es necesario construir un espacio donde convivan esos pueblos indígenas de México, porque no se tenía, pues, ¿verdad? Y pues de ahí surge el Consejo Indígena de Gobierno en 2016, cuando se decide participar en las elecciones, pues en el proceso electoral 2018, con la idea de visibilizar la problemática de nuestros pueblos. Haciendo un análisis desde que nace el Congreso Nacional Indígena a 20 años, se vio que la situación estaba empeorando, pues, para nuestros pueblos. Que había muertos, había desaparecidos, había despojo, había imposición de megaproyectos. Entonces es como otra vez un sacudir conciencias y que los ojos voltearan a ver que no es cierto lo que se decía arriba, ¿verdad? Que la situación real estaba abajo y que esta iba a ser platicada por las diferentes comunidades de México, ¿verdad? Justamente el luchar contra los megaproyectos que están atentando contra la vida de nuestras tierras, aguas, bosques, pues es porque queremos seguir conservando la vida, pues, de lo que nos da vida a nosotros, que es todo un entorno, pues, y queremos que nuestra madre tierra no sufra, que las aguas, los bosques son parte también de nuestra vida. Entonces, por eso los pueblos están luchando ante estas empresas que están deforestando, están contaminando, están matando nuestra tierra, porque el día que la tierra muera también vamos a morir nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso coincidimos con otros hermanos que luchan en otros países, que también defienden a la madre tierra, pues, ¿verdad? Porque es nuestra madre la que nos protege, nos da vida y nos arropa cuando morimos, ¿verdad?
Sueño con un mundo donde las mujeres se nos respete, en el que las mujeres también seamos capaces de ver que hay más allá de lo que nos dijeron que había, donde las mujeres no se limiten y digan yo lo puedo lograr. Obviamente sueño con un mundo libre de violencia, donde la gente no cuestione la igualdad, donde la gente no cuestione la equidad. Quisiera que las mujeres pudieran definir libremente sus proyectos de vida, vivir libremente la maternidad plena, la maternidad con satisfacción decidida y no la maternidad impuesta. A mí y a las mujeres trans que no hemos gozado de una ley de identidad de género en el Triángulo Norte, nos han robado la mitad de nuestra vida. Nunca pudimos ser niñas adolescentes, nunca pudimos ser niñas trans. Nos han robado esa vida y ya adultas la queremos retomar, pero ya no hay tiempo. Creo de que sí quiero darle una vida entera a mis compañeras trans que vengan en las nuevas generaciones. Por ser mujeres sufrimos de machismo. Por ser una mujer indígena, en este caso indígena lenca, sufrimos de racismo. Por ser joven, sufrimos a veces en esta sociedad de adultocentrismo. Entonces, una sociedad que veo futuro, una juventud en la que pueda vivir feliz su rebeldía. Simplemente ahí donde la sociedad no tenga que tacharla de, simplemente ser ella. Me gustaría dejar como esa inspiración que me dejaron las abuelas, no solo en mi pueblo quiché, sino en otros pueblos, contarles cómo vivimos allá, dejarles un mundo en donde puedan sanar. Yo siento, yo no sé, tengo una energía como que el neoliberalismo ya va a caer, como el patriarcado, siempre lo digo, así como que ya va a caer. Y espero que las nacionalidades y los territorios tengan una opción de vida diferente. Si algo podríamos dejar es la certeza y la convicción de que solo colectivamente podemos salir adelante. Yo le pido a todas mis hermanas de los 4 puntos cardinales es de apoyarnos, conjuntamente agarrarnos de la mano, ustedes y nosotras. Quizás el cambio no va a ser de aquí de mañana, sino que va a haber un proceso y esto va a ser para las generaciones que vienen detrás de nosotras. En los pueblos indígenas de Norteamérica se habla de que luchas para las 7 generaciones. Sí, me imagino como ese mundo también en el que las defensoras ya no tengan que andar defendiendo nada. Quiero un mundo donde mujeres y hombres podamos convivir en respeto, donde no tengamos que luchar porque se reconozcan nuestros derechos, sino que estén garantizados, y donde cada mujer, cada joven, cada hombre también pueda definir sus sueños y perseguirlos y hacerlos realidad. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero muy pequeñita, porque realmente quienes tienen la palabra y quienes nos van a deleitar con todos los detalles y con su testimonio son ellas mismas. Pero bueno, como tienen una buena trayectoria de activismo y de feminismo, pues os voy a contar un poquito. Dalila Argueta es defensora de derechos humanos en Honduras y en el Estado español. Hace parte de varias redes. Una de ellas es la Red Nacional de Derechos Humanos en Honduras, del Comité Ambiental de Defensa de Bienes Comunes y Públicos, de la Iniciativa Mesoamericana y de varios colectivos feministas. Ella lleva aquí ya 2 años y también ha estado en Zaragoza por casi 2 años también, y entonces hace también parte de un colectivo que se llama 12N, ¿no? En Madrid también, eres muy enredadora, estás en todas las redes. Está en la red de mujeres migradas hondureñas. Y además, ya para terminar, como se ha ido a vivir a Artea, pues es parte de la red de Artea, ¿eh? O sea que... y ella en este momento pues está esperando que se le conceda el asilo en el Estado español, porque bueno, por esa defensa que hace en Honduras de los derechos humanos, pues
su vida peligra. Hola a todos, mi nombre es Dalila Argueta, pues como bien dijo la compañera, pues vengo de Honduras, tengo 2 años de estar aquí, en mi país he ejercido lo que es la defensa de los derechos humanos, más que todo pues también en el tema ambiental. Vengo de una lucha que está en contra de los proyectos de minería, la lucha de Guapinol, y pues les invito a cruzar el charco conmigo y conocer a mi pueblo, que más que las palabras, una foto dice mucho más. Y les presento a mi pueblo, del cual soy parte, un pueblo organizado que defiende las tierras en contra del extractivismo, en contra de megaproyectos de minería a cielo abierto, que amenaza mis tierras, mis montañas, a mi madre, a mi Pachamama. Es un pueblo que se despertó porque le amenazaron sus ríos. Somos pueblos que viven de la agricultura y pueblos que se han levantado con el corazón, con la fuerza y con la conciencia muy clara de saber de que comemos de la tierra, vivimos por la tierra, y eso es lo que impulsa a este pueblo a estar en las calles, a luchar en contra de estos grandes monstruos que son las transnacionales. Desde el 2018, lo que son las comunidades de Guapinol y los alrededores, nos organizamos porque en el 2018, en abril, de la nada nuestros ríos amanecieron como café con leche, un agua que no se podía usar para nada. Se empezó a investigar de qué pasaba, no sabíamos nada, un pueblo que estaba simplemente dormido porque no estaba amenazado por nada. Y de la nada pues empezamos a darnos cuenta que habían proyectos ya en las alturas de las montañas, porque el gobierno empezó a dar concesiones bajo la mesa a megaproyectos sin hacerle consulta a la población. Desde allí empezaron a violar los derechos, porque la misma ley dice que para que un proyecto sea dado en cualquier lugar debe ser consultado con la población cercana. Si ellos aprueban este tipo de proyectos, se dan. Si el pueblo dice no, no. Entonces es una declaratoria de libre minería y el pueblo se pasó por alto, y pues en base a eso y también al impacto ambiental que vienen a dar estos proyectos en estos territorios, pues el pueblo se levantó, nos organizamos, anduvimos en marchas en las calles frente a todos los entes correspondientes para que hicieran legítima nuestra exigencia y nuestra oposición a estos proyectos, y no se nos ha escuchado. Montamos un campamento, todo ese pueblo, montamos un campamento en el 2018 por 89 días en las calles que conducen lo que es a la zona de explotación. 89 días, día y noche, impidiendo que la maquinaria entrara para seguir dañando a nuestra madre tierra. El cuerpo de nuestra montaña para nosotros es como el cuerpo de una mujer que está siendo prostituido por el Estado, prostituido, vendido al mejor postor. Nos la están matando, nos la están haciendo pedazos, le están sacando sus minerales, que ese es el corazón de nuestras montañas. Y para nosotros el oro no lo necesitamos, porque esa es parte de la vida de ella. Es otra forma de extraer, no solo le extraen la vida a ella, nos extraen la vida a nosotros, a los pequeños hijos. Entonces, este pueblo se ha levantado en contra de estos proyectos, porque no vamos a permitir que maten nuestra madre tierra, porque somos de ella y ella es nuestra. Los proyectos llegan a ocasionar desplazamiento, desintegración familiar, conflictos dentro de las comunidades. Nos han perseguido, nos han gaseado, nos han asesinado, ya hemos perdido compañeros. Esta lucha ya manchó las calles de sangre. Tiene 8 familias desintegradas porque hay 8 compañeros guardando prisión desde hace 17 meses. Otro compañero de 65 años, Jeremías Martínez, tiene ya 2 años
y hasta ayer fue absuelto de algunos cargos con 2 años de exigencia por la libertad de nuestros compañeros. Y el delito de nuestro pueblo es defender la tierra, defender nuestros recursos, nuestros bienes comunes. Ese es el grave delito. Y nos acusan de usurpación. Protestar en las calles es un derecho, porque la calle no es de nadie. Eso no es usurpación de tierra, y es de lo que lo acusan la empresa a nuestro pueblo. No estamos peleando algo que no ha sido nuestro, estamos defendiendo lo que es nuestro, nuestros ríos. Toda comunidad está formada cerca de un río. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de vida. Porque un desierto no tiene mucha vida porque no hay agua. Nuestras comunidades vivimos de lo que sembramos, vivimos de lo que cosechamos. Somos gente campesina que cuidamos desde el grano, cuidamos la tierra, respetamos los puntos de siembra, de corte y de todo, porque conocemos y dejamos descansar también esa tierra. Ellos no, ellos tienen unas concesiones por 20 años para explotarla y explotarla. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué va a hacer nuestros pueblos, nuestras comunidades sin agua? ¿Hacia dónde? Migrar como está migrando mi país, atravesando México para llegar a Estados Unidos. Mi pueblo no tuviera la necesidad de estar migrando en masas si no estuvieran estas grandes amenazas en nuestros territorios. No estaríamos cruzando el charco. Las muchas mujeres, porque en su mayoría que cruzamos este charco hacia acá somos mujeres. No estaríamos dejando los hijos allá para poder trabajar aquí también de una forma a veces esclavizada porque la situación nos obliga para poderlos mantener allá. Yo creo que también debemos hacer conciencia del mal uso de toda esta tecnología también al mismo tiempo que nos están metiendo, porque para sostener todo esto es que estamos nosotros pagando un precio con sangre allá. Creo que debemos ser conscientes de todo lo que consumimos, a veces de forma innecesaria, el precio que se está pagando allá para que se pueda crear un teléfono. Nosotros los pagamos con sangre. Para que hayan otros países en desarrollo, los grandes países más potentes, hay pequeñitos países, pueblos, que los están asesinando, nos están asesinando en las calles, nos están asesinando desde la tierra. Al matar la tierra nos están matando a nosotros lentamente. Inversión de los Pinares se llama la empresa la minería esta, la empresa que va a extraer lo que es el óxido de hierro. Esta empresa vende con una publicidad muy bonita, de desarrollo, de minería responsable, de innovación. Innovando la nueva forma de matar, diría yo. Porque eso es lo que está haciendo. Porque hay otras formas ya. Ya no están de la forma que lo hace el Estado, de forma violenta, matándolo en las calles. Pero como son empresas desde afuera, nos vienen a matar lentamente, quitándonos poco a poco los recursos y llevándoselos y atravesándolos a diversos destinos, entre ellos Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de los que van a comprar el material, y Europa también es uno, según lo que se investigó también, está comprando lo que es el óxido de hierro. Nuestro pueblo está pagando las consecuencias de muchas cosas, porque hay trato entre el Estado, los entes y las empresas. Son compadres hablados, diríamos nosotros. Mi pueblo está agonizando, mi madre está agonizando, nuestros ríos. Y son personas que los impulsa el amor a su tierra, son personas humildes, nos están extrayendo la vida. Y a mí me matan cada vez que me tocan a uno de mis hermanos. Son mujeres liderando luchas al frente. En su mayoría es el rostro de mujer.
Bien, esto es lo que se vive en lo que es el desalojo del Campamento por la Vida, donde varios efectivos policiales y militares pues han agredido a los diferentes ciudadanos y ciudadanas que estaban en el Campamento por la Vida. Han tirado varias detonaciones de bombas lacrimógenas y pues la población ha dicho que no se va y que ellos le responden con cohetes, ellos le responden con piedras porque están indignados. Esto es lo que pasa ahorita en lo que es el Campamento por la Vida. Yo me levantaré, yeah. Solo dame tu mano y me levantaré. Yo me levantaré. Ese es mi pueblo, y esa es mi gente, y esa es mi lucha. Y esa es la forma. Ya no están llegando a colonizarnos en barcos, están llegando a matarnos con concesiones, extrayendo. Ya hoy no nos están dejando espejos, engañándonos a cambio del oro. Nos están llevando el corazón de nuestra madre tierra y nos están dejando la muerte. Solo eso. Bueno, Dalila, te vemos emocionada y vamos a dejarte un rato que estés ahí con esa pena que tienes y que la entendemos además. Y le vamos a dar la palabra a Reina III. Ella es nicaragüense, es licenciada en Trabajo Social y es activista, feminista. Ha participado también en muchos espacios sociales como defensora de derechos humanos y de otros derechos. Y bueno, es, como quien dice, niña defensora también, ¿no? Desde los 12 años lleva en estas actividades. Reside en Bilbao desde hace 3 años y actualmente hace parte de Feministas por Nicaragua en Euskal Herria, un colectivo pues, de mujeres exiliadas y migrantes que está trabajando en la defensa de los cuerpos de las mujeres ante los abusos políticos, machistas y racistas. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Reina III, como ya me presentaban al inicio. Tengo 31 años de edad y bueno, creo que soy activista desde los 12 años cuando inicié en un movimiento infantil que surgió en mi país que se llamaba MILAF, que era el nombre de un niño muerto durante la guerra en Nicaragua, que era Luis Alfonso Velázquez Flores. Entonces participé de ese movimiento y luego he venido transitando por diferentes espacios hasta que llegué al movimiento feminista y es donde me he quedado. No he tenido la necesidad de salir hacia ningún otro espacio. Y bueno, vengo a contarles un poco sobre mi país, esa niña de la revolución idealizada para muchos y para muchas hasta el día de hoy, y sobre todo el movimiento feminista del cual me siento muy orgullosa. El movimiento feminista en Nicaragua nació hacia los años 90-91, justamente cuando el triunfo o la derrota del Frente Sandinista frente a la Violeta Barrios de Chamorro. Entonces surge el movimiento feminista, tiene más de 30 años siendo un movimiento, el de mujeres y el feminista ha sido el más fuerte, el más denso, incluso de toda Centroamérica, y el único al que actualmente el régimen de Daniel Ortega no ha podido doblegar, porque se ha doblegado a todos los espacios sociales, políticos y religiosos en el país. Ser feminista o ser activista o ser mujer en Nicaragua hoy en día surge y supone un riesgo a tu vida y a la de tu familia.
Incluso actualmente ser estudiante o ser joven en Nicaragua, eso supone un riesgo a tu vida, a tu seguridad y a tu tranquilidad. Las feministas en Nicaragua, desde antes de que yo saliera del país, hemos venido dando una lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Hubo una ruptura entre esa revolución y el movimiento de mujeres hacia el año 2006, cuando, bueno, Daniel Ortega fue acusado años atrás de violación por su hijastra Zoila América. Salió como, realmente él era culpable, pero la jueza declaró como el delito no prescrito, es decir, ya había pasado suficiente tiempo como para que pagaran. Pero sí fue condenado prácticamente, porque el no prescripción es como ya pasó mucho tiempo, no es no lo hiciste, es lo hiciste, pero ya no vas a pagar ahora mismo por esto. Entonces hubo cierto pacto por debajo de la mesa entre en 2006, cuando andaba todavía en campaña con la Iglesia Católica, y penalizó el aborto terapéutico. Y hay esa ruptura, ¿verdad?, entre el gobierno y los grupos y las asociaciones de mujeres, porque se penaliza el aborto. Imagínense que en Nicaragua, hacia el año 2008, todavía era condenado el ser homosexual como sodomía. Estaba en el Código Procesal Penal ser homosexual, ser lesbiana, era un delito por el que ibas a la cárcel por 30, 40 años. En el 2008, ahorita, ayer, así estamos de años luz y de retroceso en mi país. Entonces, nada, hemos venido luchando por el recupero de las calles, porque se nos deje el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Luego, cuando triunfa o cuando gana o con el fraude, lo que haya sido el primer periodo, el actual régimen, bueno, empezó a hacer a su alianza con la Iglesia Católica, lo que nos parecía extremadamente sorprendente, pero bueno, era su manera de tener aliados para perpetuarse, como lo ha hecho hasta hoy en día en el poder, porque está aliado con todas las iglesias. Entonces empezó esa lucha de poderes con el movimiento feminista y con la sociedad, o sea, e inicia un tipo de gobierno asistencialista. Y la gente, por la lucha por sobrevivir por los altos niveles de pobreza en Nicaragua, nos tocó conformarnos con que nos dieran 10 láminas de zinc y una libra de clavos para componer tu techo, en lugar de demandar al Estado empleo digno, salarios dignos, y que las y los profesionales jóvenes como yo, que soy trabajadora social, tuviéramos derecho y una oportunidad a un trabajo. Y no fue así. Nos tocaba el emprendedurismo, el que según te promovían, te invitaban, y no te daban la oportunidad de tener trabajo. Nicaragua se llenó de zonas francas, estas que hacen ropa y no sé qué, se llenó de call center, donde estos lugares, estas empresas están en toda la capital, hay como 5 en la capital, que son de Apple, de no sé qué, de no sé cuánto, y ahí vas a ver desde médicos hasta pediatras, hasta qué sé yo, trabajando como estos recepcionistas, no sé ni qué cargo tendrán, pero eso es lo que están haciendo los profesionales en mi país. Por ejemplo, en mi caso, les voy a contar una experiencia. En Nicaragua, hace unos años, en el 2009 más o menos, anunció la construcción del canal interoceánico. Se había vendido una concesión, se había aliado una concesión con China para la construcción del gran canal interoceánico que iba a unir el Caribe con el Atlántico, iba a ser un super mega proyecto que iba a conectar, iba a todo el mundo, o sea, iba a ser realmente la posición geográfica de Nicaragua viene bien para este tipo de canal. Pero nada, eso implicaba el expropiar a los campesinos de sus tierras. Les comentaba hoy a las muchachas en el almuerzo que, por ejemplo, yo participé de una de las charlas que anduvieron dando la gente del movimiento campesino y nos contaban, y me lo contaban así como estoy escuchando ya la Dalí, la gente que viven ahí, que están ahí, que sabían lo que estaban pasando, que les estaban ofreciendo $50, es decir, como 40 y algo euros por manzana de tierra, es decir, por una cuadra, lo que aquí podría ser una cuadra, si tenían título de propiedad. De lo contrario, solo les echaban de sus casas y tenían que ir a vivir donde fuera, o sea, y en la mayoría estas personas no contaban con títulos de propiedad
porque son terrenos heredados, o sea, el que era del no sé qué cosa, abuelo, tatarabuelo, y así ha venido hasta esa generación que iba a chocar con esto. Entonces, a mí me conmueve cómo puedo creer, y yo le creo a la Dalila lo que nos está contando hoy, pues yo también les creí a los campesinos de mi país y yo firmé en contra de la construcción del canal interoceánico. No sé cómo, bueno, sí lo sé. El actual régimen controla todos los espacios, todas las tecnologías, ha creado una cantidad de leyes que ustedes no se imaginan para tener controlada y vigilada a la población. Pues resulta que cuando yo me gradúo de trabajo social, hago un diplomado en atención a la primera infancia y en mi municipio, en mi ciudad, construyen un CDI que es como una guardería aquí. Y yo voy donde mi alcalde con mi currículum, con mi todo, y le digo, incluso había hecho mis prácticas profesionales en este sitio, y le digo, quiero trabajar aquí. Y le doy esto, y me dice, bueno, lo voy a ver, no sé cuánto. Y ese alcalde había estado conmigo cuando mi proceso de los 12 años, porque volvió a ser alcalde, tipo el dictador, tiene 1000 años siendo alcalde. Entonces vino y como a los 3 días me manda a llamar y me dice, ¿sabes qué? Qué lástima, me dice, tenés todo el perfil, pero no te puedo dar el trabajo porque firmaste en contra del canal. Y le digo, ¿y usted cómo sabe eso? Y me dice, porque y te digo, me dice, ya está vetada. Y lo que dure este gobierno en el poder, estemos en el poder, no vas a trabajar nunca más para ninguna institución y para nadie, no sé cuánto. Y yo, dicho sea de paso, vengo de una familia sandinista. Mi padre fue un preso político, salió hace 2 años de la cárcel, 1 año y medio. He venido de familia sandinista, me han heredado o me heredaron el sandinismo. Yo participé y yo era del tendido electoral del Frente Sandinista para las elecciones. Yo participé del primer fraude electoral, porque sí, porque lo puedo decir ahora con todas sus letras. Entonces, para mí fue una de las primeras traiciones, porque como profesional, como chavala, como todo, yo no tendría ninguna necesidad de estar hoy aquí frente a ustedes. Yo podría estar en mi país, trabajando, teniendo un buen salario y siendo feliz, porque nadie quiere salir de su patria, a aguantar, a sufrir y a todo. Podrán decir, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Es que es bien sencillo juzgar cuando una decide salir, pero hay razones particulares, como las mías, que estaba joven, que en mi país no tenía ninguna oportunidad ni ninguna esperanza de poder tener una cuenta de ahorro, de poder comprarme algo, porque no hay oportunidades de empleo, porque yo ya las tenía todas cerradas. Entonces tuve que tomar la decisión de migrar, esa mal llamada y romantizada migración económica que hemos llamado, pero al final todas las migraciones son políticas, porque yo salgo por falta de oportunidades, no porque yo quisiera saltarme el mundo e irme a aventurar por Bilbao, que yo no tenía ni idea de dónde estaba Bilbao y vine a dar aquí, por ejemplo. Entonces es así de doloroso, pero es muy sencillo muchas veces como criticar, pero ¿para qué se vienen? Que vienen a no sé qué, que vienen a no sé cuánto. No, hay razones y hay trasfondos y ancestrales de las razones por qué las personas se mueven. Incluso este Estado lo conoce, porque tiene historias de dictadura y porque tiene historias de migraciones internas y externas, así que no es nada desconocido que la gente tiene que emigrar para sobrevivir, para salvaguardar sus vidas y para tener un mejor futuro. Pero muchas veces, como dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien no conoce la historia también está condenado a juzgar y a emitir juicios, a condenar a las personas sin saber y sin reconocer qué es lo que pasa realmente. Entonces, nada, me tocó salir y aquí estoy sin poder homologar mi título porque piden tantos requisitos y tantas cosas, haciendo el trabajo del hogar y de los cuidados que en lo que va del año me he resistido a hacer. Estoy sobreviviendo porque de una u otra cosa que me salga, pero me he resistido porque me lo he pasado mal, porque me han vulnerado, porque me han violentado como persona, como ser humano, y he decidido que no lo quiero hacer más. Hace el viernes inicié mi arraigo social. No fui solicitante de asilo porque tenía la esperanza de poder volver a mi país en cuanto pudiera, pero hace poco me di cuenta que realmente por acciones como estas que estoy haciendo hoy frente a ustedes, no puedo volver a mi país hasta que el régimen se vaya, y no sé si se va a ir con estas próximas elecciones, ya que no está cumpliendo con lo que le ha demandado la OEA para que puedan haber elecciones en este fin de año. Entonces, nada, yo les invito, les podría contar como la Dalila, las cosas o los videos y tal, la admiro mucho porque ha podido revivir. Yo no podría, de hecho, cuando empezaron a haber detonaciones, yo no quise ni ver el video, y no porque no te crea, y no porque, sino, y es más bien por respeto, porque es doloroso y es feo tener que estar viendo eso. Yo les invito, y así como están tomando nota, pueden leer. Amnistía Internacional sacó un informe que se llama Disparar a Matar, y ahí está todo el compendio
de las violaciones de derechos humanos que ha venido haciendo el régimen desde el 2018 hasta hoy en día. La cantidad de desaparecidos, exiliados, muertos, encarcelados, presas y presos políticos a raíz de una insurrección de jóvenes. Les quiero comentar que hoy en día en mi país no podemos salir con la bandera de Nicaragua, no podemos usar los colores azul y blanco porque somos condenados, son tratados como terroristas. Tengo una amiga que está en Guatemala ahora mismo y fue condenada a 75 años de cárcel y tiene mi edad y está exiliada en Guatemala porque participó de las marchas y las protestas de abril, y yo vi su sentencia judicial donde la condenan a 75 años de cárcel. En Nicaragua lo más son 30 años, pero así ponen y luego van reduciendo y tal. Por terrorista, vandálica y no sé qué, o sea, unas cosas absurdas. Ahora mismo han aprobado 2 leyes recientemente, una que es la ley de agentes exteriores, y es que está prohibido el envío de dinero a Nicaragua. Para que lo sepan, la persona, yo mando dinero a mi país y mi hermano tiene que decir en el banco que quién le manda, por qué y de dónde yo saco el dinero que le mando. Por ejemplo, ahí lo tiene que decir en el banco y firmar una autorización. Eso pasa, y no se lo estoy contando porque nadie me los contó, me pasa a mí, le pasa a mi familia. Hay otra ley de ciberdelitos, y es que ahora la gente no puede ni poner cosas en las redes, porque también hay un sinnúmero de cibernéticos y gente que podría, que aún no lo han hecho, pero está la ley ahí, que si estás poniendo cosas en contra del régimen, van y te localizan y tal, y puedes ir a la cárcel también, porque eso es levantar falsos y calumnias según, o sea, estamos atados y atadas por todos lados, y el movimiento feminista, por ende, igual. Han cerrado, todas las organizaciones de derechos humanos están cerradas y el régimen se tomó las instalaciones de propiedad privada, sacó al CENIT, que era el Centro de Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua, que era privado, lo cerró, lo censuró y se tomó las instalaciones y van a hacer ahí un centro de salud, una cosa así, o sea, tipo la piñata de los años 90. Cerró los centros de defensa de los derechos humanos y se han metido con los movimientos de mujeres, excepto con un grupo feminista, pero que tampoco tiene muchas esperanzas porque nosotros somos altavoces de ese movimiento y están claras que de llegar a mayo pueden continuar el año, de lo contrario ellas mismas tienen como hasta mayo damos para que vengan y nos caigan, pues, porque ¿qué se va a hacer? No se puede hacer nada si quieres preservar tu vida, pero eso es poco lo que se puede hacer. En lo personal he perdido la fe en la comunidad internacional, siempre demandábamos que se posicionaran, que emitieran no sé cuánto, y no es injerencismo, es que realmente Nicaragua, y yo que no viví guerra, pero mi papá sí, por ejemplo, y mi madre también, yo no quisiera una guerra para Nicaragua, créanlo. Siempre dicen, ¿qué? ¿Quieren que vuelva la guerra? No, ¿cómo vamos a querer que vuelva la guerra? Queremos vivir en paz y tenemos un país tan rico, ojalá que alguien de los que está aquí sea de Nicaragua o haya estado en Nicaragua. Nuestro país es bello y es súper rico, pero está empobrecido porque lo han empobrecido nuestro gobierno, y no desde ahorita. Teníamos gobiernos neoliberales que también fueron una mera mierda realmente. Y sí, pero eso, solo queremos un país libre, con oportunidades para todas y para todos, pero eso, no es que queremos una guerra, es que queremos que realmente sucedan cosas y por las buenas para que esta persona salga, pague y devuelva al Estado y a la población nicaragüense lo que se ha robado, porque ha enriquecido, se ha triplicado su fortuna, es uno de los millonarios no sé qué cosa, magnates no sé cómo, por la revista Forbes, él y su mujer, o sea, y realmente es increíble cómo el segundo país más pobre de Latinoamérica puede tener un régimen y es uno de los magnates más poderosos y más ricos de Latinoamérica, o sea, es increíble, es una contradicción total y absoluta, pero así estamos y realmente es difícil, es duro. Nadie debería de hablar mal de su casa, pero yo no estoy hablando mal de Nicaragua, sino de quienes están en el poder y quienes han acabado con los sueños, con las ilusiones, y no solo de chavalas como yo, de personas mayores, ha dividido familias, al igual, porque hay gente que aún continúa creyendo y confiando en que las cosas pueden cambiar de otro modo, o que se merecen, por así decir, ciertas acciones de represión, pero es que realmente no se podría cosechar otra cosa cuando te estaban respondiendo con balas, con armas, con represión, cuando vos solo querías manifestarte y decir no, tal cosa. Y es una de las cosas que yo he podido disfrutar aquí, el poder salir a las calles, pero no dejo de pensar, por lo menos los 8M, ya con esto puedo cerrar, cuando ando en las calles, en las manifestaciones, siempre estoy pensando, por muy bien que me la esté pasando con las chavalas, con las que hemos formado el grupo, y son chavalas de Nicaragua, pero que vine a conocer aquí, no han sido mis compañeras de activismo,
siempre estoy pensando, puchica, y allá tienen como 5 años que no pueden ni salir, porque las últimas veces yo presencié cuando llegaba la policía y dejaron de poner hombres y ponían antimotinas, mujeres, de estas antidisturbios de frente para que no nos dejaran marchar. Y siempre, y nunca se nos ha dicho, respondan de tal manera, no, era, ¿qué hacíamos? Dar la vuelta y marchar para atrás. Si teníamos pensado ir por aquí, nos íbamos hacia atrás, porque no nos íbamos a poner con nuestras hermanas, también eran mujeres y tenían un salario que defender y por eso hacían eso, y lo comprendíamos bien. Pero siempre los 8M, por ejemplo, cuando yo veo tanta gente caminando por las calles, aun pandemia, sin pandemia, estaban ahí, y en mi país no podemos ni siquiera sacar una bandera. En septiembre, que son las fiestas de independencia y no sé cuántas cosas más, no se puede ni siquiera eso, ni siquiera vestir colores de azul y blanco. Yo en Nicaragua no podría andar con este lacito, por ejemplo, porque ya me habrían interrogado, ya me habrían hecho quitarme la camisa y en fin, les podría comentar tantas cosas que igual lo podemos hacer en el debate si les apetece, pero bueno, gracias. Bueno, hemos tenido 2 testimonios que nos han dado ya muchos detalles de lo que están sufriendo allá y acá, ¿no? No sé si tenéis preguntas. Os lanzo primero a vosotros y a vosotras la oportunidad de que preguntéis. ¿No os animáis? Bueno, pues me lanzo yo con la primera pregunta y igual empiezo por ti, Reina, pero es para las dos. Tú has comentado el tema del apoyo internacional, que como que has perdido la esperanza, ¿no? Y esa sería la primera pregunta. Desde ahora que estáis aquí, al otro lado del charco, ¿qué es lo que tiene que hacer el movimiento social desde aquí para poder apoyar lo que allí estáis haciendo y luchando, por lo que estáis luchando allí? Durante la represión de abril, la reciente, hubo bastante movimiento de pronunciamientos y no sé cuánto, pero al final esta persona hacía lo que quería. Se le ordenaba que haga no sé qué, que pare no sé qué, y él hacía lo que quería. Entonces era como eso, no sé qué tipo de situación está pasando, tendrán ahí bajo la mesa, pero puede ser bastante importante como para no obedecer, o sea, ningún tipo de... Las Naciones Unidas le dijeron que parara la represión, que soltara a los presos políticos, no sé qué, no lo hizo. Amenazaron con sacarlo de las Naciones Unidas, de la OEA, y o sea, es que le daba igual. Entonces, nada, yo creo en lo personal, como mujer, como joven, como nicaragüense, yo creo que lo que yo les pediría, al menos a las personas que están aquí, y a quienes nos puedan ver luego en el video, es que nos crean. Porque es bastante difícil el poder contar, el posicionarnos. Les decía, no es fácil hablar uno de su casa, bien o mal, no es fácil y no es bonito. Pero tampoco es grato que se ponga en tela de duda lo que yo me estoy atreviendo a contarles. Y muchas veces, y nos ha pasado, es eso, que no se nos cree lo que estamos contando hoy, como les parece mentira, que pueda ser así, o podemos exagerar, o han recibido otra información y tal. Entonces, para mí, lo más importante sería eso, que me crean, y que cuando me crean y cuando nos crean, van a saber qué postura y qué posicionamiento tomar. Y por lo tanto, algo que llamamos y que aprendí en ese espacio del frente es un término, cerrar fila. Y cerrar fila es eso, es unirnos todos y todas en una sola línea, ¿no? Como vamos a creer y vamos a querer esto y podemos trabajar por esto. Y por ejemplo, desde aquí hicimos como grupo hace año y medio una investigación con la coordinadora de ONGD y nos dimos cuenta que hay bastante cooperación vasca que está yendo para Nicaragua a organizaciones fantasmas que ni siquiera existen, y el dinero está llegando directamente al gobierno. ¿Sabían que las balas que mataron a gente en abril eran de Eibar, de un lugar Fealgo, de Eibar, un lugar que hace municiones? Porque una de las balas que el francotirador disparó en la garganta a uno de los chavalos, de los tantos que mataron, era de Eibar, y Guipúzcoa no sé cuánto, decía en el culo la bala. O sea, eso, que realmente si va a haber cooperación, si van a continuar el apoyo y no sé qué, bueno, ahora con la ley de agente extranjero difícil, pero si en algún momento se puede retomar cuando podamos ser libres del régimen, eso, que haya una mayor
un mayor análisis y detenimiento que qué es lo que se está haciendo y para qué, porque sí, hay bastante que lo podría compartir, si me pasan correos o algo, no tengo ningún problema, de organizaciones fantasmas que no han existido, que no tenían nada, que estaban recibiendo fondos de la cooperación vasca, por ejemplo. Entonces eso. Pero sí me gustaría, como migrada, pedirles, como nicaragüense, cuando escuchen noticias de Nicaragua, cuando lean algo sobre Nicaragua, como no quiero sonar atrevida e insolente con lo que voy a decir, pero utilizar un poco el sentido común para analizar, para tomar una postura ante lo que se lea y ante la información que nos llegue, y dejar a un lado el sentimentalismo y el romanticismo hacia esa revolución que yo también admiré, hacia ese triunfo y a esas luchas que yo también admiré y que yo también amé incluso, y tomar posiciones coherentes y concretas en cuanto a la defensa de derechos humanos de las personas, de las y los nicaragüenses. También pedirles que si conocen alguna migrada, si tienen en sus casas alguna trabajadora del hogar y tal, que le den las prestaciones y los derechos y el trato humano necesario, requerido, porque más allá de esa mulata o lo que sea que tengan en sus casas trabajando, habemos personas que tenemos 1000 historias y 1000 razones por las que salimos de nuestro país, que no nos la pasamos bien aquí, aunque nos vean ahí haciendo los deberes o sonriendo con sus hijos e hijas o sus padres, abuelos, lo que sea. Tenemos familias, tenemos hijos e hijas que dejamos de criar y de cuidar por venir a criar y a cuidar a otros niños porque necesitamos empleo y necesitamos dinero para mantener nuestra familia. Entonces eso, pensar que esa criada y que esa muchacha y que esa lo que sea que tienen o tenemos en casa también es una persona, también tiene una historia y también merece un trato digno, humano y eso, o sea, tiene derecho a descanso, tiene derecho a comer, tiene derecho a todo, o sea, no se olviden de eso, que yo estoy hoy aquí como activista, seguramente tendrán algunas hasta profesionales en sus casas, que aquí no se le va a reconocer nunca como profesional, jamás, aunque haya pasado yo 5 años y medio de mi vida en la universidad, jamás se me va a reconocer aquí como trabajadora social, jamás. Sin embargo eso, pedirles eso, que no se olviden que tienen ahí seres humanos, no máquinas, que no es una Thermomix, que no es una esa para los purés, no, somos personas. ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta? Si no, sigo yo. ¿Alguno tiene ideas de lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos apoyar las redes? Bueno, parece que hay ahí... María se anima. Sí, yo quiero romper un poco también el hielo y bueno, yo comentar y compartir que hace unos años, gracias al trabajo de Lumaltic con defensoras, pues eso, ¿no? Pude escuchar en directo también, como ahora, el efecto de Iberdrola directamente allá. Entonces yo sí siento como mucha responsabilidad y posibilidad, o sea, es como por compartir también y conectar con lo de aquí, bueno, que podemos dejar de contribuir con Iberdrola y bueno, no sé si a vosotras cómo os llega esto, pero bueno, yo esto sí como que siento muchas ganas de compartirlo, ¿no? Y de abrir también el cómo aquí, lo que hacemos aquí y cómo lo hacemos influye allá también. Hace poco estuve con Miquel, que es uno de los activistas, defensores también de derechos humanos de Artea, de la red Artea. Los acompañé a él y a un grupo que fuimos a unas montañas a ver lo que es un cableado de alta tensión que traerán, no recuerdo desde dónde, que pasará todo esto, valles y pueblos y todo. Y es lo que veo. Veo el mismo enemigo que tengo en mi tierra con otra cara, con otra máscara, con otros proyectos, pero en sí con el mismo fin, dañar los pueblos, dañar la tierra, también despojar a los habitantes y eso, con el mismo interés de llenarse los bolsillos de dinero, de euros, y sin importar el precio ni las consecuencias a nuestra tierra. Veo el consumismo descontrolado, sin conciencia, y
Y eso, que veo luchas también, hay mucha gente que está en contra de todo esto, que están luchando y acuerpo esas luchas, y por eso no puedo dejar de mezclarme en cada uno de los lugares que voy con las luchas, porque la defensa la llevo aquí, la defensa la llevo acá, y una persona que defiende los derechos humanos no va solo por una rama, donde va se suma y acuerpa y arropa a su gente, porque yo no tengo fronteras, yo vivo sin fronteras, yo no me interesa de dónde o quiénes son, o sea, se está defendiendo los derechos de mi tierra, y donde sea lo haré, me sumo a todas esas luchas, y yo creo que debemos volver a la tierra, debemos renacer y volver a la ternura, al amor a la tierra, a la conciencia, saber que esas montañas no hablan, pero nos están gritando, que esos ríos, si a veces cerraran los ojos y solo lo escucharan, escucharían el canto de Pachamama. Si tan siquiera a veces los detuvieran en este mundo lleno de caos, para saber qué nos está diciendo, para empezar a sentir nosotros mismos, quitarnos los zapatos y poner los pies sobre la tierra o meterlos en las aguas, sentirían lo que siento yo cuando lo hago. A veces pareciera locura, pero yo amo abrazar los árboles porque son mis hermanos. Y es una forma de conectar con mi tierra, porque yo sé que esos árboles son hermanos de los míos. Entonces, abrazarlos aquí es como si yo estuviera abrazando los caobos o los ceibos, los gigantes de mi tierra. Entonces, yo creo que debemos volver a la ternura, debemos también cuidar de ella como ella cuida de nosotros. La tierra sin nosotros sería más hermosa, sin menos amenaza, porque es lo que representamos, pero nosotros sin Pachamama no podemos vivir. Ella sería feliz sin nosotros, porque somos la especie más destructora, porque somos nosotros mismos que actuamos como si tuviéramos una casita allá en Marte o en la Luna. No la tenemos. Seamos buenos inquilinos de esta tierra, que al menos, y el día que moramos, si es que no nos queman, vamos a volver a ella. Entonces, hay que volver a la ternura. Bueno, en Nicaragua tenemos a Unión Fenosa, esa Gas Natural Unión Fenosa. No sé si han tenido la oportunidad de conocer algún o alguna nicaragüense. Los nicaragüenses somos personas que, aunque estemos con la bota aquí, nos estamos riendo, tenemos un sentido del humor bastante particular. Y allá salió un dicho: Unión Fenosa, la culebra venenosa, decía la gente en las protestas. Y nada, pues son grandes imperios, grandes empresas que difícilmente con que se les vaya uno o dos contribuyentes van a caer, porque ya les hemos dejado imponerse ante los recursos. En Nicaragua nos privatizaron la energía cuando llegó Unión Fenosa, por ejemplo, y ahora hay una lucha que eso sí no se ha permitido, y es que quieren privatizar el agua también, y ahí sí estaríamos jodidos. Nicaragua está rodeada de agua y quieren también privatizar el agua, que actualmente Enacal, que pertenece al Estado, pero también ha habido cierta lucha y lo han medio intentado, porque hay bastantes empresas de estos botellines, por ejemplo, que se han abierto puertas, y eso es parte de la privatización del agua, que tenga yo que pagar por un botellín de agua cuando puedo tomar agua de mi casa, que es del Estado, y que hay diferentes aportes y tal. Pero yo creo que ante estos grandes imperios como la misma Zara y tal, que ya en las que seguramente vamos y compramos y de esto, es difícil, pues, ¿verdad? Porque aparte venimos construidos para eso, para el consumo, desgraciadamente. Pero creo yo que el tema de la denuncia social es bastante importante, porque se les pone en evidencia. Cuando sabemos, cuando reconocemos que ciertas empresas están destruyendo niños y niñas, están destruyendo mujeres, están explotando y esclavizando niños y niñas, mujeres, como el caso de las empresas, esta ropa que les mencioné, y también como Iberdrola, Unión Fenosa y estas demás, la denuncia social les deja bastante en evidencia y les pone su barbita en remojo. Han habido casos de cosmetiqueras que han dejado de testar en animales, por ejemplo, luego de bastantes años de presión social. Entonces, nada, podemos empezar eso, con la denuncia social, con el reconocimiento, con alzar la voz, y eso, no callarnos nunca, ni hacernos la vista gorda. Ay, no, yo sé que esclavizan niños, pero aquí voy a venir a comprar porque aquí están las ofertas en verano y en invierno y no sé cuál. Pues no, me voy a detener a pensar que
por esa prenda que me estoy comprando, estoy dejando a algún niño, alguna niña mutilada, estoy dejando a alguna mujer con problemas en la piel o con algún cáncer y demás. Entonces eso, como empezar a hacer conciencia de nuestro propio consumo para luego poder decir si me voy a enfrentar o no a esas grandes empresas que no es imposible, pero tendríamos que unirnos un montón para hacerle frente. Pero eso, siendo conscientes desde aquí, puedo ser consciente hacia allá. Como tenemos todavía unos minutos, Dalila ha mencionado, ¿no?, lo de escuchar a la tierra y yo creo que en el tema de la pandemia, o sea, cuando ha habido confinamiento, ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, de repente he escuchado, ¿no?, escuchaba a los pájaros, escuchaba, ¿no?, ha sido como un momento en el que se ha vuelto a escuchar la tierra, ¿no?, como dices tú. Pero bueno, mi pregunta va por otro lado. ¿Qué impacto está teniendo toda esta situación global que tenemos de la pandemia en vuestros hogares? ¿Qué nos podéis contar de lo que está pasando allá? Dalila, si quieres, porque tú te mantienes muy informada, ¿no?, día a día. Bueno, en Honduras, aparte de que pues, el sistema colapsa un poquito con o sin pandemia, con una fiebre de malaria ya estamos a tope y sin medicamentos porque no sabemos cómo se van, cómo desaparecen, pues que el sistema de salud es precario y para que, o sea, todo. En Honduras está sacudiendo demasiado duro porque yo estoy en contacto con gente de algunos hospitales, pero en sí en los medios de comunicación no sale nada. Honduras ha superado el COVID. O sea, no sale nada, ni estadísticas de cuántos van muertos, cuántos contagiados, cuántas pruebas, se arruinaron pruebas, miles de pruebas se arruinaron y no sé qué, o sea, y lo han usado más bien como la oportunidad para saquear más, porque compraron ventiladores inservibles, gastando millones y millones, haciendo decían ellos que eran hospitales movibles y lo que tiraban era un nylon y la gente temblando y muriéndose en los pasillos. O sea, mi país fue lo peor después de otros 2 huracanes que los azotó. O sea, no salimos de una para caer en otra y seguimos. Y al mismo tiempo la oportunidad del mismo Estado para militarizar nuestras zonas. Teníamos anillos de militares ahí fuera de cada desvío para tener controlados los defensores y las órdenes de captura. Fue una forma más bien para un control. Y que llegamos al punto, en Guapinol, llegamos al punto de también poner gente haciendo retenes humanitarios para protegernos nosotros mismos de que entraran otros carros de gente desconocida, aprovechar a hacer cosas, porque pues tenemos el sicariato y tenemos la persecución, entonces para la empresa es muy fácil montar cualquier cosa y ir a pues atentar contra la vida de cualquiera de uno de los activistas. Entonces hicimos retenes, nosotros mismos nos organizamos, también se han hecho ese tipo de cuidados, nuestras comunidades sobreviven porque se organizan. Entonces, no porque el Estado les brinde ni tan siquiera una mascarilla, ni nada, ni gel, al contrario, estaban vendiéndolos. O sea, han usado la pandemia para sacar dinero o para conseguir financiamiento de donaciones desde el extranjero y llenar, pero en sí ellos saquean todo lo que le puedan sacar el jugo para llenarse sus bolsillos, lo hacen, pero en sí en el pueblo jamás han pensado. La gente moría fuera del hospital, en camillas, tirados. O sea, fue un descontrol, o sea, yo me moría cada vez que miraba mi país y lo veo desde acá. O sea, me muero y revivo y me vuelvo a morir cada rato. O sea, que a veces termino con, no sé, hasta con tic. Reina, tú tanto aquí también como se ha afectado en el colectivo de mujeres aquí. Bueno, si voy a empezar por Nicaragua. ¿Alguno maneja cuánta gente ha muerto aquí en España desde hace un año de pandemia? No, un aproximado, así, al azar. Bueno, montones, ¿no? En Nicaragua van como 27 a un año de pandemia.
oficialmente. ¿Cómo 27? ¿Lo pueden creer? Porque yo no. Pero eso es lo que dice el del gobierno, que han muerto como 27 de COVID. Los demás han sido neumonía típica y no sé qué, cualquier otra cosa menos muertes por COVID. Allá los nicaragüenses tenemos un sistema inmunológico tan potente que no nos llegó el COVID. Y cuando inició la pandemia, mientras aquí se declaraba un estado de alarma, el régimen estaba llamando a manifestaciones al Ministerio de Salud, andaba por las calles con carrozas. ¿Sabe lo que es una carroza? Cosas como un camión alusivo, como carnavales, no sé, que decía COVID-19, bienvenido, no sé qué, una cosa así, y se los puedo jurar y lo pueden buscar en Google, pongan COVID-19 Nicaragua 2020 y verán el gobierno o algo, y van a ver las imágenes, que no les estoy mintiendo. La gente del Ministerio de Salud, en las camionetas del Ministerio de Salud, con murales, COVID-19, no sé qué, o sea, mientras aquí estaban diciendo que había que estar menos personas, todos en casa no sé cuánto, allá estaban llamando a aglutinamientos y tal. Porque a él no le interesa que la gente esté viva, y si no, no le hubiera temblado el pulso para matar a miles y miles y miles de personas. Pues eso, entierros clandestinos, pueden encontrar las cifras reales allá, lo que decía la Dalila, igual tenemos el lema sobre el pueblo salva al pueblo. El pueblo se ha organizado, médicos solidarios se han organizado, privados, médicos que trabajan en el área privada, se han organizado y han creado lo que se llama el Observatorio Ciudadano COVID-19. Tienen página en Facebook, tienen web y tal. Ahí encuentran los datos reales de la gente que ha muerto en el sistema de salud público y en el privado, porque siempre se filtra la información. Ahí están los datos reales, que yo no los manejo. Pero en su momento, como todo, ¿no? Se nos va pasando. Lo seguía constantemente. Ahora, como a todas aquí ya se nos ha ido pasando, ya se nos olvidó lo que era estar encerrados y ya estamos queriendo volver a la normalidad, pues eso también me ha llegado a mí. Como movimiento aquí, pues nada, fatal, fue una de las experiencias que en mi vida pensé que me iba a tocar vivir. No sé, no tenía ni idea que era una pandemia o sea, qué tan trascendente podría ser en la vida de las personas, pero aquí, migrada, irregular, doméstica, porque me corrieron en pleno confinamiento. En la primera quincena del confinamiento me despidieron, tenía 1 año y medio trabajando, que no me necesitaban más y como no tengo contrato ni nada, pues nada, para mi casa. Ahí sí, el quédate en casa, yo sí me tenía que quedar en la mía a huevo. Y pues eso, nos dimos cuenta se quedaron visibles las enormes brechas, desigualdades que hay en este país, porque era sencillo desde un, ¿cómo le llaman a esto? Estribo, llamar al quédate en casa, pero no todos tenemos una casa en este país. Mi casa está en Nicaragua, o sea, ni siquiera es mi casa, es un lugar al que tenía que pagar. Como todos me podrán decir, aquí todos pagamos. Bueno, sí, pero hay personas con privilegios que tienen derecho a paro, que tienen derecho a prestaciones, porque cuando el gobierno sacó estas leyes, las convocatorias para las ayudas y no sé cuánto, tenías que tener 1 año de cotización en la Seguridad Social, tener papeles, así que no crean que todas las migradas que ven en las calles tenemos derecho y acceso a ayudas y esto, pues no. Nos tocó hacer cajas de resistencia entre nosotras, nos unimos varias organizaciones e hicimos colectas, un crowdfunding para poder ayudar a mujeres, para poder ayudarnos entre nosotras a pagar los alquileres, porque hasta eso, y aquí lamentablemente por muy solidarios y solidarias que seamos, hay que pagar, y por mucho que yo quisiera decirle a alguien, venite para acá, pues ese venite para acá, que es en el piso que vivía yo con mi familia, también teníamos que pagar, y por lo tanto pues no era tan sencillo, por mucho que quisiéramos acuerparnos. Entonces nada, era increíble ver todo lo que estaba pasando, era increíble sentirse desprotegido, sentirse vulnerable, sentirse señalado, porque incluso comentarios como que nosotras, las trabajadoras del hogar y tal, éramos las que andábamos propagándolo, porque andábamos de aquí para allá y cosas así eran las que se escuchaban y veíamos en las redes, cuando realmente teníamos un montón de miedo, porque morirnos aquí es una de las cosas que más miedo nos da siendo migradas, porque vieran el platalal que cuesta que lleven tu cuerpecito para tu tierra y todo, pues morirse aquí debe ser de las cosas más horribles que espero que no pase, y si me pasa hay que venga la vigilia a pedirles para que me lleven a entrar a mi tierra, para que ayuden y no sé, pues porque no me gustaría quedar aquí. Pero eso, o sea, nos dimos cuenta de las enormes desigualdades y que cómo realmente las leyes o los programas y esto están hechos para unos y para otros, para quienes se pueden permitir
ciertas cosas y para otras no. O sea, escuchábamos el quédate en casa y el quédate en casa significaba que para una trabajadora interna que solo libra horas los domingos y tener que quédate en casa, y pero ¿dónde es tu casa? No tenés ni dónde tener tus cosas. Entonces, nada, fue bastante doloroso, pero también nos sitúa a nosotras como organización en otra línea, porque cuando nos conformamos nos construimos bonito, damos acogida, no sé qué, así, lo hicimos bien discurso, el que íbamos a hacer, pero ya teniendo una situación concreta donde necesitábamos acuerparnos fue como, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar? Tenemos un montón de limitaciones, ¿qué hacemos? Y era eso, buscar la manera de apoyarnos y otra vez nos tocó ser asistencialistas, pero era lo que había y era lo que teníamos que hacer en el momento. Buscar la manera de resolver o sea, lo del momento, que era comida y piso para la gente. Y nada, pues nos venimos a enfrentar a esta situación, lejos de la patria, con el miedo a la gente allá también, de que nos pasara algo, de que le pasara algo a nuestras familias tan lejos, que no sabíamos qué hacer. Ahora tenemos otra incógnita, que es el tema de las vacunas. A todo el mundo está en las líneas, ¿y a dónde quedamos las que no tenemos ninguna línea? Pues nada, ni conejillo de India de las vacunas de prueba somos, pues, y bueno, ya veremos qué pasa. Por allá levantó la mano, muchacho. Nada, solo quería mencionar, bueno, estáis hablando un poco de las condiciones también de las trabajadoras de casa aquí, es un poco salirse del otro tema, pero ahí quería comentar que, bueno, desde el ámbito en el que trabajo, en el ámbito cooperativo, está surgiendo un tema que son las cooperativas digitales, y unas experiencias que están siendo bastante exitosas, o bueno, que están funcionando, son cooperativas digitales de mujeres que trabajan en casas, ¿no? Entonces está viendo que es una buena forma de organizarse, también de autoemplearse y pues de mejorar mucho las condiciones de trabajo. Entonces, cuando estabas diciendo eso, lo que se me ha ocurrido es al final, si ya habéis creado la red, creo que puede ser una buena oportunidad para que exploréis igual, no sé, se puede explorar la posibilidad, ¿no?, de entrar en este tipo de dinámicas que, como te digo, en otros sitios es algo bastante nuevo, pero está funcionando bastante bien, se organizan de una forma digital a esto local y han conseguido a través de esto, pues aparte de los temas de papeles, emplear a gente, mejorar las condiciones de trabajo y empoderarse, ¿no?, a través de la cooperativa. Entonces, bueno, sencillamente que me parecía, mucha gente, yo creo que a muchas empleadas del hogar ahora mismo les han, pues por la situación y están en negro y tal, sus condiciones han empeorado, ¿no? Y yo creo que esto es una alternativa que ha surgido ahora y que es interesante ver igual. Quiero hacer un último comentario que no quiero dejar de decirlo. Y es que como solo siempre habían como estas cancioncitas, sobreviviré, no sé qué, una vecina mía la ponía todas las noches, a las 8 de la noche. Y salíamos a aplaudir con mi sobrinita y no sé cuánto. Y nada, pues ahí sí era como, yo les conocí las caras a mis vecinos, porque salíamos todos al balcón y nos mirábamos, bueno, aquí hay un niño y hay un perro y qué sé yo. Y bueno, eso, ¿verdad? Y la cancioncita y dale que dale. Y cuando escuchábamos mensajes en la televisión que tenemos que salir mejores de esta no sé cuánto, tenemos que no sé cuánto, Esa señora que vive enfrente del portal de mi mamá estaba sola, una señora no tan mayor, pero una señora. Salía con un radio y ponía esa canción y todo el mundo, no sé cómo, cuando terminaba la canción. Cuando empezaron a dar permisos para salir a hacer deporte, la señora salía sola y nosotros de mi casa por la niña que salíamos a aplaudir. Qué increíble cómo al cabo de 2 semanas, o sea, se nos olvidó todo, cómo la estábamos pasando. O sea, la señora ahí y pasaba la gente y ni por fregar la volteaban a ver. Y yo, qué increíble. Pero si hace 2 semanas estabas tirándole besos a la de enfrente y ahora la ves y como, o sea, qué fuerte. Creo que haría mucha falta, no de otra pandemia, sino que de más conciencia para realmente salir mejores y salir más humanos y salir, no sé, con otras visiones. Yo creo que el respeto debería de ser básico para todo esto. Quería compartir también que, bueno, como dije, también soy parte de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. En el tiempo de pandemia y de encierro que tuvimos, nosotros éramos casi 80, 90 socias.
En tiempo de pandemia empezamos a organizarnos y viendo cómo íbamos a hacer para acuerparnos, y seguimos integrando compañeras, trabajadoras del hogar, que ya vamos a 190 compañeras. No las conocíamos, a veces teníamos que hacer virtual para saludarnos y conocernos. No sé ni cómo llegaba, de repente nos decían fulana, sutana, es de aquí, esta es la situación que tiene. Le pasábamos los casos a otra compañera, veíamos cuáles eran las necesidades y veíamos de qué forma ir cubriendo. También nos organizamos con cajas de resistencia, empezamos a mover para que la gente pues fuera solidaria y viera que ese es el sector más vulnerable, más olvidado, más precario, y más pues eso, desempleo, familias con niños, no tenían trabajo, no tenían comida, no tenían papeles, no tenían nada. Entonces empezamos a mover cajas de resistencia, así pudimos cubrir rentas de algunas casas, de algunos lados. Hicimos puntos de acopio para también recoger alimento, poder hacer canastas. Hacíamos hasta 15, 25 canastas y también conseguíamos salvoconductos para poderlas entregar en los domicilios. Compartíamos, bueno, yo de mi tarjeta. Dalila, te tengo que interrumpir porque tenemos que despedir a Reina, que se tiene que ir vale. por el tema de lo que hablamos ahora de la pandemia, y agradecerte muchísimo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias y espero que nos veamos en la otra. Espero que nos veamos en la próxima. Vale. Sigue, perdona. Pues poner eso en la lupa, de que si no fuera organizarnos como comunidad migrante no hubiéramos resistido muchas cosas, porque llegamos al punto de ver qué hay en la alacena, que tengo doble, si tengo 2 de lentejas, doy 1 y así, que donde comen 2, comen 3, 4 y 5 y hacemos milagros. Si no, hacemos sopas de piedra, pero que comemos, comemos. Y así pues es como hemos sobrevivido dentro de la precariedad, pues que ya era difícil, pero pues siempre. No sé si... Sí, quiero preguntarte, Dalila, ¿de dónde sacas la fuerza para luchar? Porque yo aquí, con todos mis privilegios, tengo un miedo, tengo miedo ahora de lo que está pasando ahora y no debería, porque en realidad mi vida no está en peligro. Y te veo y te oigo y digo, a ver. Bueno, yo creo que toda mi vida he luchado. Salí de casa desde los 12 años, siendo una niña que ha crecido, vengo de una familia humilde, soy una de 8 hermanos, somos 8 hermanos. He visto a mi padre cómo nos ha sacado adelante con lo poco que ha tenido, pero ha sido todo lo que él tenía, y salí a trabajar para poder estudiar. Después seguí ayudando a mis hermanos menores. Desde ahí empecé, nunca me le rajo a nada. Y pues siempre he ido desafiando las mismas barreras que la vida me va poniendo, las voy rompiendo. No me gusta el no puedo. No me gusta ni yo misma, incluso me apunto notas y no las sigo, entonces ni yo misma me hago caso. Entonces, y en cuestión de la lucha dentro del activismo, es que lo llevo en el corazón, lo llevo en la sangre, lo llevo en la piel. Soy de mi pueblo y mi pueblo es mío, como soy de la tierra y la tierra es mía. Entonces todo eso, el amor a la tierra, el amor a los seres, si yo tengo amor propio, si yo me quiero y me respeto, voy a respetar y amar a todo ser, sea lo que sea planta, sea un ser humano, sea un animal. Quien se ama a sí mismo es capaz de amar y luchar por todos los demás, porque si tú te defiendes a ti, vas a saberle lo que tiene el valor de defender a otros. No sé si hay más preguntas, pero tenías aquí... ¿Nos puedes contar cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, como les explicaba dentro de lo que les compartía, quiero invitarlos a darles un abrazo a mi pueblo a través de una foto donde podamos decirle a Guapinol y a la lucha que estamos con ellos, que resistan, que persistan y que jamás desistan. Porque el hecho de que ellos allá al otro lado del charco sepan que ustedes saben de ellos, de que ustedes comprenden lo que ellos están haciendo y que ustedes desde acá ven
la forma brutal que se está haciendo la violación de derechos humanos, la represión y todo eso, para ellos es muy importante. Entonces es tan importante que ayer que estábamos haciendo pues, el material que les presentamos con Emma, llamé a un compañero, uno de mis hermanos, y él le dijo, no se imaginan cómo nos sentimos nosotros sabiendo que ustedes allá, sin conocernos, sin esto y sin lo otro, nos dicen a nosotros, adelante. Entonces es un abrazo, más que una foto, es un abrazo. A mi Lucha, pues la idea es que nos tomemos una foto y para hacérsela llegar, y al mismo tiempo pues se comparte allá, y también la empresa y el Estado ve de que no estamos, que estos bozales no nos impiden hablar, que a través de ellos también rompemos ese silencio. Entonces, pues bueno, primero vamos a darte un fuerte abrazo y con un aplauso muy grande. No sé si, María, quieres cerrar por parte de Numaltik o... Eta listo, guazen argazkia behatzea, eta hori, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Estamos con vos. Guapinol, Guapinol, estamos con vos. Guapinol, Guapinol, estamos con vos. Guapinol, Guapinol.